Amén, estoy muy agradecido de estar con ustedes. Como mencioné, el hecho de atravesar pruebas en mi propia vida con el apoyo de la iglesia realmente ha aumentado mi valoración y mi amor por la comunidad. Dios nos llama a todos a vivir en comunidad. Dios nos llama a todos a tener relaciones profundas los unos con los otros. Todos necesitamos una comunidad saludable. Necesitamos personas que nos alienten, que nos afilen, que celebren con nosotros, así como nosotros hacemos lo mismo por ellos. Y la verdad es que cuando estamos en malas comunidades, esos ambientes pueden hacernos daño. Pueden hacernos daño físicamente, emocionalmente y, lo más importante, pueden hacernos daño espiritualmente. Por eso la Biblia en realidad nos advierte sobre formar parte de una mala comunidad. La Biblia nos advierte sobre tener malas compañías a nuestro alrededor mientras transitamos por la vida y tomamos decisiones. Nos advierte sobre rodearnos de personas que nos van a influenciar de maneras contrarias a Dios. Una de las principales razones por las que la Biblia nos advirtió sobre las malas comunidades es porque las malas comunidades eventualmente se convierten en malos consejeros y todos hemos sido parte de una comunidad así, donde escuchamos malos consejos, los seguimos y tuvimos que lidiar con las consecuencias. Tal vez escuchaste algo en TikTok o recibiste malos consejos de inversión o simplemente amigos y familiares enseñándote cosas que aplicaste y dijiste, esto no estuvo bien. En mi propia vida, en un tono más ligero, cuando era más joven, los videojuegos fueron una gran influencia para mí. Tenía un juego, era motocross versus ATV, y había un truco llamado el heel clicker. Lo que hacías era poner los talones sobre el manubrio y seguir andando. Entonces yo dije, quiero imitar eso, qué cool. Lo hice, iba en mi bicicleta de noche y estaba con mi papá en ese momento e hice el heel clicker. Miré hacia atrás porque mi papá venía en su bicicleta detrás de mí y le digo, papá, lo logré. Me doy la vuelta, choco contra un buzón de correo y quedé inconsciente, ¿verdad? Me despierto en la casa. Mi papá me dice, no le cuentes a tu mamá. Y entonces recuerdo estar en la secundaria teniendo amigos y tenía un amigo con el que salíamos todo el tiempo, pero recuerdo que nos metíamos en muchísimos problemas, como que yo no era realmente un alborotador. Era el payaso de la clase, pero no era realmente un alborotador. Y recuerdo que de repente me estaba metiendo en estas peleas. Me estaban culpando de peleas en las que ni siquiera había participado. Y es como, vaya, a veces las compañías que frecuentas definitivamente te pueden influenciar. Por último, supe de una moneda cripto que no voy a nombrar y se suponía que esta moneda cripto iba a explotar. Entonces pienso, hombre, esto es, por fin, invertí, empieza a subir. Y yo estaba como, sí, hombre, mis respetos a ese youtuber que me la recomendó. Y aunque se suponía que iba a explotar, me explotó en la cara. Cayó un 50, perdí. Y siguió cayendo, así que corté mis pérdidas. Pero de nuevo, esto es lo que los malos consejos nos pueden hacer, ¿verdad? Podría simplemente llevarnos por el camino equivocado. Y entonces la verdad es que todos necesitamos buenos consejeros y todos necesitamos estar en buena compañía. Así que esta lección es para el estudiante de preparatoria, es para el discípulo que lleva 50 años en esto, es para la persona que lleva visitando los últimos 5 minutos, bienvenido, estás en buena compañía. Las personas que están tratando de entender el noviazgo es para aquellos que están tratando de navegar el matrimonio. Es para todos nosotros. Todos necesitamos consejeros piadosos y todos necesitamos consejo piadoso. Y entonces cuando lees la Biblia verás este tema común acerca de la compañía. Es un tema común sobre la compañía que frecuentas. Y esto es así, un mal consejo puede destruir tu relación con Dios. A lo largo de nuestras vidas todos hemos estado rodeados de personas que nos influenciaron de diferentes maneras, ¿verdad? Algunos fueron nuestros maestros, algunos fueron nuestros amigos, algunos fueron nuestros compañeros de trabajo. Muchas personas han tenido un papel en moldear quiénes somos hoy en día. Y entonces algunas de esas personas fueron para nuestro bien, pero también algunas de esas personas fueron para mal en nuestra vida. Y debido a que todos seremos influenciados por otros en algún momento de la vida, creo que Dios nos da instrucciones claras sobre ser conscientes e intencionales acerca de quiénes están en nuestro consejo y qué consejos aceptamos de ellos. Así que esto es lo que la palabra de Dios dice sobre la importancia de buenos consejeros y la importancia de la consejería piadosa. Salmos 1:1, bienaventurado el hombre que no anda en consejo de malos, ni está en camino de pecadores, ni está en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sienta. 1 Corintios 15:33, no os engañéis.
Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Proverbios 15 y 22, los planes fracasan por falta de consejo, pero con muchos consejeros se logran. Y así esta última escritura aquí me convenció de que sé que necesito buenos consejeros en mi vida. Como cuando estaba creciendo, quería hacer todo por mi cuenta, quería ser completamente responsable de mí mismo, tratar de no pedirle ayuda a nadie y hacer todo solo. Pero cuando entré a la iglesia y leí esta escritura pensé, no puedo hacer esto solo. No solo mis decisiones académicas o mis decisiones financieras, sino también las decisiones espirituales que tomo. No debería tomarlas solo. La razón por la que no quiero tomarla solo es porque quiero tener éxito. Quiero que las cosas vayan bien en mi vida. Quiero ser excelente en mi trabajo. Quiero ser excelente administrando bien mi dinero y viviendo un estilo de vida saludable. Quiero ser un gran líder de grupo comunitario, con la esperanza de que algún día seré esposo y padre. Y por eso quiero consejos sobre cómo puedo hacer eso bien en el futuro. Y en última instancia, quiero tener éxito en mi relación con Dios. Quiero ser un discípulo que agrade a Dios y glorifique a Dios con toda mi vida. Así que sé que muchos de ustedes sienten lo mismo, que quieren tener éxito, que quieren tener personas piadosas en sus vidas. Y que necesitas consejo. Entonces, a la luz de este pasaje, si queremos tener éxito en estas diferentes áreas, necesitamos consejeros para los planes que tenemos. Necesitamos consejeros para el plan que Dios ha puesto en nuestros corazones. Así que una pregunta que debemos hacernos es esta: ¿quiénes son los consejeros en tu vida? ¿Quién te ayuda a tomar decisiones en las diferentes áreas de tu vida? ¿Quién te anima a hacer cosas piadosas? Pero también, ¿quién te anima a hacer las cosas incorrectas? ¿Quiénes son las personas a las que acudimos en busca de orientación y sabiduría? ¿Quiénes son las personas que más nos han influenciado desde que nacimos hasta ahora? ¿Qué consejos hemos escuchado? ¿Qué ejemplos hemos visto que hemos decidido aplicar a nuestras propias vidas? Por eso les desafío a cada uno de nosotros a responder esta pregunta e incluso a escribir los nombres de las personas que consideramos nuestros consejeros. Porque una vez más es importante hacerse estas preguntas y conocer las respuestas, porque las malas compañías pueden destruir tu vida, puede destruir tu carrera académica, puede destruir tu relación con tu cónyuge, puede destruir tus finanzas, pero lo más importante, puede destruir tu relación con Dios. Entonces, en la Biblia hay un relato histórico, también es una advertencia. En un Reyes 12 hay dos reyes. Los dos reyes aplican malos consejos de malos consejeros y terminan destruyendo la visión que Dios tenía para sus vidas. Los nombres de estos dos reyes son Roboam y Jeroboam. Aunque sus nombres parecen similares, estos dos reyes no tienen ningún parentesco. Roboam era el hijo de Salomón y también su sucesor. Salomón era conocido como el hombre más sabio que jamás haya existido, y su hijo era Roboam. Se suponía que Roboam sería un rey conocido por expandir el reino de Dios, por hacerlo crecer. Pero en cambio, porque aplica malos consejos, Roboam se conoce como el hijo que rechaza la sabiduría y causa división en el reino. El segundo rey es Jeroboam. Jeroboam al principio no era rey, simplemente estaba a cargo del trabajo forzado y se suponía que debía ayudar a reconstruir la ciudad de Jerusalén. Y muchos de los israelitas lo admiraban como un hombre que querían que lo representara. E incluso Dios lo eligió para ser rey de Israel, o al menos de 10 tribus. Pero en lugar de guiar al pueblo hacia Dios, lo que Jeroboam hace, y vamos a leer esto juntos, es que toma malos consejos y los lleva hacia otros dioses. Entonces, mientras examinamos el pasaje, Roboam va a tomar una decisión como rey y Jeroboam viene a él para hacer una petición, para suplicar y abogar por el pueblo. Vamos a leerlo. Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había ido allí para hacerlo rey. Cuando Jeroboam, hijo de Nabat, oyó esto, regresó de Egipto. Así que enviaron a llamar a Jeroboam, y toda la asamblea de Israel fue a Roboam y le dijo: tu padre nos impuso un yugo pesado, pero ahora alivia el duro trabajo y el pesado yugo que él nos impuso, y te serviremos. Entonces Jeroboam viene y está abogando por el pueblo aquí. Simplemente crea una carga más ligera para nosotros mientras trabajamos. Primero de Reyes 12:5, la respuesta de Roboam es: váyanse por 3 días y luego regresen a mí. Así que el pueblo se fue y van a esperar una respuesta.
Entonces el rey Roboam consultó a los ancianos que habían servido a su padre Salomón durante su vida. Entonces al hombre más sabio, Roboam tiene la oportunidad de hablar con el consejo de ese hombre. Es como hablar con el consejo de Elon Musk, ¿verdad? O el consejo de Bill Gates, los hombres que los asesoran. Roboam tiene la oportunidad de tener una conversación con ellos y les hace una pregunta. ¿Cómo me aconsejan que responda a este pueblo?, preguntó. Respondieron, si hoy te muestras servidor de este pueblo y los sirves y les das una respuesta favorable, ellos serán tus siervos para siempre. Pero Roboam rechazó el consejo que le dieron los ancianos y consultó a los jóvenes que habían crecido con él y que le servían. Les preguntó, ¿cuál es su consejo? ¿Cómo debemos responder a este pueblo que me dice, alivia el yugo que tu padre nos impuso? Los jóvenes que habían crecido con él respondieron, este pueblo te ha dicho, tu padre nos impuso un yugo pesado, pero aligera nuestro yugo. Ahora bien, lo que debes hacer, lo que debes decirles, es mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Les está diciendo que él es más fuerte que Salomón. Así que mi padre les impuso un yugo pesado, pero yo lo haré aún más pesado. Mi padre los azotó con látigos y yo los azotaré con escorpiones. Y hay un comentarista que dice que los escorpiones eran como un látigo al que le añadían fragmentos de metal. Y luego azotaban a los que estaban trabajando. Y no era un látigo común, sino uno que iba a causar mucho más daño, ¿verdad? Así que 3 días después, Jeroboam y todo el pueblo regresaron para obtener una respuesta, ¿verdad? Como el rey dijo, vuelvan a mí en 3 días. El rey respondió al pueblo con dureza, rechazando el consejo dado por los ancianos. Siguió el consejo de los jóvenes y dijo, mi padre hizo pesado su yugo y yo lo haré aún más pesado. Mi padre los azotó con látigos y yo los azotaré con escorpiones. El rey no escuchó al pueblo porque este giro de los acontecimientos era de parte del Señor, para cumplir la palabra que el Señor había hablado a Jeroboam, hijo de Nebat, por medio de Ahías el Silonita. El rey Roboam envió a Adoram, que estaba a cargo del trabajo forzado, pero todo Israel lo mató a pedradas. El rey Roboam, sin embargo, logró subir a su carro y escapar a Jerusalén. Así que Israel ha estado en rebelión contra la casa de David hasta el día de hoy. Cuando todos los israelitas oyeron que Jeroboam había regresado, enviaron y lo llamaron a la asamblea y lo hicieron rey sobre todo Israel. Entonces aquí es donde Jeroboam, quien es el defensor del pueblo, es designado como rey. Solo la tribu de Judá permaneció leal a la casa de David. Así que 10 tribus se van con Jeroboam y el resto se queda con Rehoboam. Entonces resumamos esto, ¿verdad? Tenemos estos 2 reyes. Rehoboam se convierte en rey y tiene que decidir qué va a hacer con su primera decisión. Jeroboam se le acerca y aboga por una carga más ligera para Israel, para que no tengan que trabajar tan duro. Pero en lugar de aligerar esa carga, rechaza la sabiduría del consejo del hombre más sabio que jamás haya existido y aplica malos consejos a su vida. La división del reino en realidad no es culpa de Rehoboam, es culpa de Salomón en el capítulo anterior. Pueden regresar y leerlo. Pero Rehoboam todavía juega un papel en la división de Israel, y el papel que juega es que aplica malos consejos de las personas equivocadas. Debido a que aplicó estos malos consejos, él es quien tiene que pagar las consecuencias por ello. Entonces, algo que creo que podemos llevarnos de esta historia es lo siguiente: buscar consejo no siempre significa que estás aplicando el consejo de Dios. Rehoboam buscó consejo en 2 grupos. 2 conjuntos separados de consejeros. Un grupo de consejeros tiene experiencia, el otro es joven. Y no creo que la Biblia esté tratando de decir que los jóvenes son necios. Creo que en realidad nos está desafiando a reflexionar sobre la sabiduría que recibimos y la sabiduría que aplicamos. ¿La orientación que recibimos tiene en cuenta la experiencia? ¿La orientación que recibimos proviene de la Biblia, proviene de la palabra de Dios? ¿O tomamos consejos que son necios y que provienen del mundo y luego los aplicamos a nuestra vida? La verdad es que somos influenciados todos y cada uno de los días. Somos influenciados por el entretenimiento, las redes sociales, partidos políticos, inteligencia artificial, traumas del pasado, familia, amigos y mucho más. Y estas cosas no son todas inherentemente malas, ¿verdad? Pero si no tenemos cuidado, esa influencia puede llevarnos a prácticas impías. Podemos terminar aplicando malos consejos a nuestras vidas.
Así que, iglesia, necesitamos ser discernientes con respecto al mundo que nos rodea. Tenemos que preguntarnos, ¿esto es parte de la voluntad de Dios o es parte de mi propia voluntad? ¿Esto es parte de los planes de Dios o es parte de los planes del mundo? Y de nuevo, el hecho de que busquemos consejo no significa que apliquemos consejo piadoso. Jeroboam cae en el mismo error. Busca consejo de una fuente impía y eso le cuesta su propósito en la vida. Vamos a echarle un vistazo. En el versículo 25, entonces Jeroboam fortificó Siquem en la región montañosa de Efraín y habitó allí. Desde allí salió y edificó Peniel. Jeroboam pensó para sí mismo, el reino probablemente volvería ahora a la casa de David. Si este pueblo sube a ofrecer sacrificios en el templo del Señor en Jerusalén, volverán a dar su lealtad a su señor Roboam, rey de Judá. Me matarán y regresarán al rey Roboam. Así que comienza a temer que va a perder su liderazgo. Piensa que si el pueblo va a adorar a Dios, terminará perdiendo al pueblo. Después de buscar consejo, el rey hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo, es demasiado para ustedes ir a Jerusalén. Aquí están tus dioses, Israel, los que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Uno lo colocó en Betel y el otro en Dan, y esto se convirtió en pecado. El pueblo fue a adorar al que estaba en Betel, y llegaron hasta Dan para adorar al otro. Jeroboam edificó santuarios en los lugares altos y nombró sacerdotes de entre toda clase de personas, aunque no eran levitas. Instituyó una fiesta el día 15 del 8º mes, semejante a la fiesta que se celebraba en Judá, y ofreció sacrificios en el altar. Esto lo hizo en Betel, sacrificando a los becerros que había hecho. Y también en Betel nombró sacerdotes para los lugares altos que había construido. Y así Jeroboam vivía inseguro. No confiaba en Dios. No confiaba en que cuando Dios lo llamaba a hacer algo, también iba a proveer para él. Y en lugar de tener fe y confiar en la provisión de Dios, Jeroboam decide preservarse a sí mismo. Busca consejeros que le digan lo que él quiere escuchar. Consejeros que le digan cómo puede preservar su título, cómo puede preservar su estatus, cómo puede preservar su posición. Así que quiere preservar sus deseos impíos y usa tácticas necias para lograrlo. Y por eso debemos aprender de esto cuando buscamos consejo en nuestras propias vidas. Cuando buscamos consejo, no debemos hacerlo con el motivo de exaltarnos a nosotros mismos. Debemos buscar consejo para ver cómo Dios puede ser exaltado en cada área de nuestra vida. No debemos intentar descubrir cómo podemos mantener el pecado en nuestras vidas, encontrar lagunas, encontrar maneras de evitarlo. Debemos buscar cómo podemos erradicar el pecado de nuestras vidas. Y para ayudarnos a hacer eso, quiero compartir 4 prácticas sobre cómo buscar consejo piadoso y cómo podemos aplicar ese consejo piadoso a nuestras vidas. Así que el número 1 es hacer de Dios tu consejero supremo. Aunque esta lista puede parecer básica para algunos, a veces lo básico es todo lo que necesitas para tener éxito. Así que empecemos por ahí. Haz de Dios tu consejero supremo. Dios quiere aconsejarte, Dios quiere darte sabiduría, a mí también, ¿verdad? Pero Él quiere darnos sabiduría. Quiere estar en nuestra lista de consejeros. Así que quiero que los animo a examinar esa lista de la que hablamos, Quiero animarlos a examinar esa lista de la que hablamos anteriormente. Esas personas que escriben y que son influyentes en su vida, aquellos que les ayudan a guiar su vida. Escríbanla. Y mientras escriben a las personas con las que necesitan acercarse más y a las personas con las que quizá necesitan pasar menos tiempo, quiero que añadan a Dios a su lista de consejeros. En tantas decisiones como sea posible, debemos incluir a Dios. Santiago 1 dice esto: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. Él la da generosamente a todos sin encontrar falta y les será dada, pero cuando pidan deben creer y no dudar, porque el que duda es como una ola del mar, impulsada y sacudida por el viento. Esa persona no debe esperar recibir nada del Señor.
Tal persona es de doble ánimo e inestable en todo lo que hace. El mismo Dios que le dio a Salomón toda su sabiduría, nos está pidiendo que lo busquemos para obtener sabiduría. Entonces, cuando vamos a tomar decisiones en nuestra vida, debemos orar, debemos ayunar, debemos mirar hacia la Biblia para que nos ayude a guiar nuestras decisiones. Dios quiere darnos sabiduría, pero estamos dispuestos a buscarlo. Y entonces, después de haber buscado a Dios para obtener sabiduría, tenemos que buscar algunos consejeros, ¿verdad? Así que el número 2 es este. Considera a quién le estás pidiendo consejo. Piénsalo. Debemos considerar a aquellos a quienes les pedimos consejo. Y no de una manera crítica o condenatoria, sino siendo observadores de sus vidas, siendo observadores de lo que dicen. El consejo que están dando está alineado con la Biblia. Esta persona practica lo que te predica. Son exitosos en esta área, ¿verdad? Antes de acercarnos a una persona, debemos practicar el considerar. Y debemos observar sus vidas. Y nuevamente quiero reiterar que no es de una manera escéptica o dudosa, sino de una manera consciente. Tenemos que ser observadores porque las personas con las que nos rodeamos son las personas en las que nos vamos a convertir. Así que en Proverbios 13 dice esto, ¿verdad? Hace eco de esa misma idea. Camina con los sabios y serás sabio, porque el compañero de necios sufrirá daño. Entonces, ¿son sabias las personas a las que acudimos en busca de guía y consejo? ¿Las personas a las que acudimos nos están señalando de regreso a Dios? Si no es así, necesitamos reconsiderar esa relación, al menos en lo que respecta a que ellos nos aconsejen y nosotros apliquemos lo que nos piden que hagamos. El punto número 3 es este. Aprende a discernir. Después de haber buscado a Dios, de haber seleccionado a nuestros consejeros y de haber escuchado el consejo piadoso, necesitamos aprender a discernir qué hacer. Y así sé que a veces cuando recibimos consejos llegan en tantas oleadas diferentes, llegan con tantas respuestas distintas. A veces un consejo entra en conflicto con otro, pero al final del día, en última instancia, depende de ti decidir cuál es el siguiente paso, y así el sermón llega en diferentes niveles. Es un regalo en las Escrituras, pero al mismo tiempo se nos desafía a discernir la diferencia entre lo que es correcto y lo que está mal. Y tenemos que asumir la responsabilidad por las decisiones que tomamos, y así el propósito del sermón es examinar, evaluar y aprobar la guía que hemos recibido. La sabiduría no siempre llega de inmediato y tienes que pasar por un proceso para desarrollar ese discernimiento. Y así en Hechos 17 vemos un ejemplo de esto. Ahora bien, el contexto es que al pueblo se le predicó el mensaje del Evangelio y ellos van a examinar para ver si es verdad. Pero lo que quiero que hagamos es simplemente observar el carácter que tenían y ver cómo podemos aplicarlo para discernir diferentes cosas en nuestras propias vidas. Hechos 17, versículo 11. Ahora bien, los judíos de Berea eran de carácter más noble que los de Tesalónica, porque recibieron el mensaje con gran entusiasmo y examinaban las Escrituras todos los días para ver si lo que Pablo decía era verdad. Como resultado, muchos de ellos creyeron, al igual que un buen número de mujeres griegas prominentes y muchos hombres griegos. Y nuevamente, al observar esto, ellos no tomaron la palabra de Pablo al pie de la letra, sino que investigaron las Escrituras para ver si lo que él decía era verdad. Y nuevamente ellos estaban tratando de ver si el mensaje del Evangelio era verdadero. Pero creo que podemos tomar tan solo una semilla de lo que ellos hacían y luego descubrir cómo podemos examinar las cosas que escuchamos, las cosas que vemos en YouTube, o lo que nuestros amigos nos dicen, o lo que escuchas en tu salón de clases. ¿Cómo podemos practicar esto? Creo que podemos encontrar discernimiento cuando oramos, cuando pensamos y cuando verdaderamente consideramos las cosas que hemos estado tratando de aplicar. Y eso me lleva a mi último punto, que es este: aplica principios piadosos. Aplica principios piadosos. Una vez que llegues a este punto, puede que no tengas todas las respuestas, pero al menos aplica las que encontraste. Podemos ser como Roboam, que recibió consejo piadoso, pero luego lo rechazó por completo y aplicó las cosas equivocadas. Mira, Santiago 1:22 nos advierte contra este tipo de práctica. Dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Pónganla en práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y enseguida se olvida de cómo es. Si te olvidaste de cómo eras en el espejo y simplemente no podías recordarlo por alguna razón, es un poco absurdo, ¿verdad? Como que acabas de verte. Y eso es lo que dice la palabra. Cuando no la aplicamos es un poco absurdo. Dios nos está animando a hacer algo.
¿Por qué no tomar la sabiduría que Él nos está ofreciendo? Continuando en el versículo 25, pero el que se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Así que, en definitiva, la compañía que mantenemos importa. Estas cosas son importantes porque si no las practicamos bien, podemos terminar destruyendo nuestras vidas y nuestra relación con Dios. Si queremos tener una relación saludable con Dios, entonces necesitamos tener consejo piadoso. Si podemos practicar el hacer de Dios nuestro consejero supremo, considerar quiénes son esos consejeros y discernir y aplicar los principios de Dios a nuestras vidas, entonces podemos tener éxito. Así que si se llevan algo hoy, espero que se lleven esto. Un buen consejo puede hacer crecer su relación con Dios. Hagan el esfuerzo de rodearse de las personas correctas. Hagan el esfuerzo de escribir quién me está influyendo. ¿Es el internet? ¿Es el partido político? ¿Son mis amigos? ¿Son mis compañeros de trabajo? Simplemente examinen su vida. Porque, de nuevo, esto nos podría costar nuestra relación con Dios. Pero creo que si hacemos esto bien, creo que si nos rodeamos de la iglesia, de personas que nos afilan, de personas que nos animan, entonces creo que terminaremos haciendo crecer nuestra relación con Dios.